Dios les bendiga, amados hermanos de Vida Real Nueva York. Qué alegría poder estar con ustedes en este día muy especial. Me siento muy honrado por esta invitación que mi hermano Eric Mercado y el pastor Eric Mercado y Janet me han hecho desde que supe que iba a estar trayendo la palabra aquí con ustedes. Ha sido una administración de parte de Dios, porque sé que están en uno de los estados más golpeados por esta pandemia, pero también estoy seguro que es uno de los estados donde también Dios se ha de manifestar de maneras muy especial, porque donde abunda el pecado, también abunda la gracia, y donde abunda también el dolor, también la administración de Dios ha de abundar. Así que gracias por la invitación y saludos a todos ustedes, a cada uno de los miembros de Vida Real aquí en Nueva York. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a leer las escrituras para saber lo que Dios tiene para nosotros este día. Y voy a pedir que en esta reunión le demos el culto a Dios, y el culto a Dios merece toda reverencia. Si estás en una habitación y no puedes salir de ahí, haz todo lo necesario para ofrecer culto a Dios. Eso es lo que hace la diferencia en cualquier otro video que veas en YouTube, un TikTok o lo que quieras ver. La diferencia es que cuando estás dándole culto a Dios, le das reverencia también. Así que voy a hacer de caso que estamos en la iglesia, no virtual sino físicamente, y voy a pedir que te pongas de pie para leer la palabra. Creo que Dios puede hablarnos este día. Dice el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas cuenta esta historia. Hechos capítulo 27, dice el verso número 23 y verso número 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Una vez más dice el verso 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Tengan la bondad de sentarse. Quisiera en esta oportunidad, amados hermanos, que pensáramos en un tema muy importante para un tiempo tan crítico como este. Y el tema lo he titulado: Nuestra confianza en el Dios de propósitos. Nuestra confianza en el Dios de propósitos. Quiero comenzar diciendo algunas cosas. Lo primero es conocer al Dios que nosotros tenemos. Es sumamente importante, y saber que Él es Dios de propósitos debe de ministrarnos en todas las etapas de la vida. Santiago Benavides, en una de sus canciones, dice: aprendimos que los paisajes son los que cambian, pero que tú, oh Dios, estás en todas las circunstancias. El Dios, nuestro Dios, que es un Dios de propósitos, no importa el paisaje que nosotros vayamos teniendo, Él está presente en todas las circunstancias. La segunda cosa que me gustaría poner como base de este pensamiento es que el propósito de Dios sobrepasa las circunstancias. El propósito de Dios sobrepasa, se antepone y se eleva por en medio de cualquier situación difícil o circunstancia. Este hecho de que nuestro Dios ha dicho que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia es la esencia del ánimo del pueblo de Dios en este tiempo tan crítico. La tercera cosa que me encantaría dejar de una vez sentado en este tema es que, y yo quiero que ponga atención a esto, Dios guarda a los que entran en sus propósitos. Dios guarda a los que entran en sus propósitos. Es algo muy curioso, lo vamos a desarrollar en un momento, pero pensar que Dios
está comprometido con sus propósitos, y cualquiera que entra en sus propósitos también ha de ser guardado. Es algo que a mí me ministra de una manera muy especial. Y por último, dentro de las bases donde el pensamiento descansa este día, es que mi propósito, es decir, cuando estoy en el propósito de Dios y he tomado el propósito de Dios y lo he hecho mío, ese propósito guarda a los que están conmigo. Ese propósito guarda a los que están conmigo. Eso lo encontramos en la Biblia también. La Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, habiendo puesto las bases para meditar este día, me gustaría entender el concepto, o más bien el contexto de estos dos versos que hemos leído. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles, o el apóstol que mejor entendió la misión que Cristo le entregó a la iglesia. Es el hombre que hizo viajes misioneros, que quería alcanzar a todo el mundo, que hablaba varios idiomas. Era un hombre, como lo he dicho, bilingüe, con una pasión de llevar este evangelio a la gentilidad, y estaba cumpliendo aquel mensaje que había dicho el Señor, que predicaran primero en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ninguno de los discípulos pudo entender mejor esto, sino Pablo. Y en este deseo de predicar, lo llevó poco a poco a algo inevitable, a la resistencia que siempre las tinieblas presentan al mensaje del evangelio. Lo interesante es que cuando sufrió resistencia, en medio de las resistencias que él tuvo, el cumplimiento del propósito de Dios se cimentaba, se confirmaba. Aunque en ese momento Pablo decía, por momentos perdimos la esperanza, dijo en Lucas, contando que habían perdido la esperanza porque estaban en medio de una tormenta. En medio de esa tormenta, Dios estaba guardando al apóstol Pablo, porque Pablo había entendido los propósitos de Dios. Esto del contexto es importante entenderlo. La última tarea que Pablo haría en todos sus viajes misioneros sería esta, donde había sido apresado, donde había sido puesto en un calabozo, había sido intentado, lo habían llevado a diferentes jurados. Todos lo juzgaban de acuerdo a intereses políticos bastante oscuros. Y finalmente el apóstol termina apelando al César. Él dijo: quiero ver al emperador. Y le concedieron aquello. Como un ciudadano romano, tenía ese derecho, y él usó de su derecho. Ahora lo están llevando en una embarcación hacia Roma, y en alta mar sucede algo que pone en peligro la vida de todos los tripulantes de aquella embarcación. Ahora Pablo está siendo llevado a Roma. Roma era lo que es Nueva York para el mundo hoy. Roma era el centro, la metrópoli, de donde salía no solamente la ley, porque allí estaba el emperador, de ahí salía la moda, de ahí salían los grandes pensadores, de ahí salía todo lo que el mundo hacía en aquella época. Y ahora finalmente el evangelio iba a hacer su entrada a Roma, iba a hacer su entrada hasta el mismo corazón del emperador. Esto es lo que Cristo había soñado también cuando Él dijo: vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Pablo iba a empezar en Roma, en Italia, que era el centro en ese tiempo de todo lo que el mundo seguía. Sé lo que significa New York para el mundo y para esta gran nación. Sé lo que significaría que gente hispana entendiera el propósito de Dios para su estado, para su nación.
entiendo qué sucedería si todos pudiéramos entrar en el propósito de Dios y arder por ese propósito. ¿Qué sucedería en Nueva York? ¿Qué sucedería si de Nueva York salieran misioneros con una pasión intensa por el propósito de Dios? Siendo que Cristo había dado esta palabra de llevar el evangelio a todo el mundo, ahora Pablo estaba llevándolo. Pablo estaba en el gran propósito de Dios. Estaba en el gran propósito de Dios, aunque él no lo comprendiera. Aunque él en ese momento solo veía el peligro en aquella embarcación, aunque él solo veía el peligro en aquel tiempo de gran dificultad. De hecho, Lucas cuenta de que habían perdido la esperanza de vivir, que habían pensado que morirían. Pero aquí es donde mi tema toma lugar. Es aquí donde yo quiero llevarles, porque el propósito de Dios, mis amados hermanos, ese Dios que tiene propósitos grandes, no los va a cambiar por una simple tormenta, ni los va a cambiar por el COVID-19. Déjeme, le doy esta palabra hoy a todos los que están oyendo y están viendo esta predicación. Cuando estás en medio de los propósitos de Dios, es imposible que mueras. Usted va a decir, pero ese es atrevido, pastor. Pero yo le voy a decir, es que sabe algo, Noé no podía morir antes que terminara el arca. Noé no podía morir antes de terminar el arca y antes del diluvio. Después del diluvio hasta Dios permitió que se emborrachara. Después del diluvio, no estoy diciendo que después del COVID-19 vamos a tomar. Lo que estoy diciendo, algunos hermanos se emocionan cuando yo digo esas cosas, pero lo que estoy diciendo es que Dios guardó a Noé durante todo el tiempo que estuvo en su propósito. Otro que un día iba en una barca fue Jesucristo, en una barca que también estaba siendo azotada por una tempestad. Esta barca donde iba el Señor con sus discípulos, a juicio de Pedro y de los demás, ellos también dijeron: Señor, despierta porque vamos a morir. Pero el Señor, que conocía los propósitos de redención, me lo imagino levantándose así como algunos nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Estirándonos en medio de la gran tempestad y pensando en voz alta. Yo aquí dice, ya me imagino al Señor diciendo: tranquilos muchachos, tranquilos. Si yo no voy a morir ahogado en el mar. Yo he venido a redimir a los hombres. Yo he venido a hacer un sacrificio. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se les olvidó lo que dijo Juan. Yo he venido a redimir. Yo no he venido a morir de un susto. Yo le tengo una palabra a aquellos que hoy están enfrentando grandes dificultades. Si usted ha asumido el reto de predicar el evangelio y está siendo parte de los propósitos de Dios, créame que no es el COVID-19 lo que lo va a matar a usted. Hay otras cosas por las que vamos a morir. Hay otras cosas, hay una pasión por la que sí vamos a dar la vida, y ese es el propósito de Dios para Vida Real Nueva York. Nosotros no podemos sucumbir ante las grandes dificultades. Y no estoy diciendo que lo estén haciendo ustedes. De hecho, estoy convencido que ustedes están de pie y el Señor los ha sostenido y nada les hace falta, porque así dice la Biblia, porque nada le hará falta ni le escaseará a los suyos. Estoy convencido. Sin embargo, esta es la palabra que Dios declaró a mi corazón cuando pensaba no solamente en Vida Real Nueva York, sino en la iglesia del Señor en Nueva York. Hubo un hombre que vivió en el propósito de Dios, se llamaba Ezequías. Este rey, Ezequías, recibió una noticia muy mala. El profeta llegó para decirle que de una llaga que él tenía, él no curaría, sino que moriría. Cuando aquel rey escuchó su sentencia de muerte, la Biblia dice que en ese momento lloró amargamente,
se fue hacia una pared, empezó a llorar y dijo unas palabras interesantes. Dijo: Señor, acuérdate cómo he sido. Oiga esto. Le dice: acuérdate cómo he sido en toda tu casa. Acuérdate cómo he abrazado los propósitos tuyos. Acuérdate cómo me he conducido en tu casa. Mire qué interesante esto. En ese momento el profeta Isaías ya se había ido. Pero cuando Dios escucha a aquel hombre hablar de propósitos, diga conmigo: propósitos. En el momento en que Dios escucha a aquel hombre decir: cómo he amado tu casa, cómo me he conducido en tu casa, cómo he sido en la adoración en tu casa. ¿Sabe lo que dice? Le dejo ahí ese pensamiento y lo retomo. ¿Sabe lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos? Le dice: Señor, no me mates, porque los muertos no te adorarán. Señor, no me mates, porque los muertos no te adorarán y yo sí te adoro. Yo te adoro. Es decir, que nuestra adoración puede salvarnos en los tiempos de crisis. Cuando Dios escuchó a Ezequías decir: Señor, acuérdate cómo yo he sido en tu casa, inmediatamente la Biblia dice que el Señor le habló al profeta y le dijo: regrésate, vuélvete y dile a Ezequías que me encanta que ame y que vive en mis propósitos. Te vas y le dices que yo le he dado 15 años más de vida, que yo le concedo 15 años más, que yo le concedo 15 años más de vida. Mire qué glorioso. Y el profeta regresa y le dice: rey, el Señor ha escuchado tu oración. Una oración que hablaba de propósitos. Déjeme le cuento, a Dios no se le puede chantajear. A Dios no podemos venir a decirle: Señor, si tú me libras de esta, si tú haces que mi negocio no se pierda, si no pierdo el empleo, entonces yo te voy a servir. Así no funciona la cosa. A Dios no se le puede chantajear. Lo que sí podemos es decirle: Señor, mira cómo he sido. Y eso es válido. En la Biblia parece que es válido. El rey Ezequías recibe 15 años más por andar en los propósitos de Dios. Yo solo me pongo a pensar en aquellos que aman la casa de Dios, aquellos que aman las células, los grupos familiares, aquellos que aman la adoración, aquellos que sirven al Señor y le sirven con toda pasión. Solo me imagino lo que Dios está diciendo en este momento para muchos: yo te concedo salud, yo te concedo años de vida, yo te concedo la prosperidad para que cumplas mis propósitos, dice el Señor. Recibe esta palabra. Nosotros, los creyentes, operamos en el poder de Dios. Sí, operamos en el poder de Dios. Porque el propósito de Dios sobrepasa toda circunstancia. Un hombre con propósito es más poderoso que un huracán. El propósito que Pablo tenía, esto que lo hacía arder, porque todo el mundo, ¿sabe lo que dijo Pablo en el libro de los Romanos? Dice: yo por amor a los míos quisiera yo mismo ser un maldito, quisiera yo mismo ser un anatema, un maldito, porque mis hermanos los hebreos pudieran conocer y entrar en el propósito de Dios. Pablo ardía por el propósito de Dios. Y un hombre con propósito de Dios es más poderoso que un huracán. Un hombre con propósito de Dios es más poderoso que el COVID-19. Un hombre con propósito, una mujer con propósito, jamás sufrirá pérdida. Pablo iba en aquella embarcación, y lo que hoy leímos en la palabra dice: cuando Dios le recuerda el propósito a Pablo, mire qué maravilloso, le dice: Pablo más bien se levanta y le habla a toda la tripulación y le dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy
y a quien sirvo. El ángel del Dios de quien yo soy, en el propósito donde yo vivo y al que yo sirvo, al propósito, al Dios que yo sirvo. ¿Y saben lo que me ha dicho? Escucha, Vida Real Nueva York. ¿Sabes lo que me ha dicho el ángel? ¿Sabes lo que Dios ha declarado? No temas, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Es necesario que todo Nueva York conozca el evangelio. Es necesario que en la iglesia del Señor se levante como se levantó en la primera época de la iglesia, en la primera era de la iglesia. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Es necesario que la iglesia en Nueva York, Vida Real, llegue a 1000 miembros. Aleluya. Es necesario que tengan 5000 miembros. Es necesario que el evangelio cause un impacto en sus ciudades. Es necesario que se levanten ministros. Es necesario que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Pero vea esto, le dice, ese es el propósito. Y el propósito tuyo no se ha cumplido todavía. Tienes muchas células que multiplicar, dice el Señor. Tienes mucho por hacer. Tienes hijos que levantarlos como verdaderos sacerdotes del Señor. Tienes un matrimonio que consolidar. Hay mucho por delante. Y cuando Dios habla de ese propósito, eso me recuerda que el que vive en el secreto de Dios es invencible. No es que hay que ser imprudente. Yo no estoy invitando a nadie a ser imprudente. Definitivamente que no. No estoy diciendo que aquellos que tenemos y vivimos el propósito de Dios vamos a andar así sin cubrebocas, vamos a andar haciendo cumpleaños a escondidas con otros hermanos, vamos a estar violando las leyes que nuestro Estado nos está dando. No. El creyente lo que tiene es fe, pero también no es imprudente, tiene prudencia. Pero aquel que esté en el secreto de Dios es invencible. Ni huracanes, ni religiosos, ni gente con mala intención como quisieron matar a Pablo podrán contra usted, mi amado hermano, que vive en el propósito de Dios. Ninguna arma forjada que se levantare contra ti prevalecerá, dice el Señor, porque vives en mi secreto. Dios guarda sus propósitos. Por eso mismo hay que entrar en los propósitos de Dios, porque Dios guarda sus propósitos. Mire, el mejor búnker para la iglesia en tiempos de crisis es planear el siguiente avance. No sé si me están oyendo. El mejor búnker, los bunkers, ustedes saben, los bunkers son esos cuartos que están a una profundidad de la tierra, bajo tierra, que tienen por lo menos unas 24 pulgadas de cementos, hierro súper sólido. Son autosostenibles, hay oxígeno, hay alimento, está todo, tiene comunicaciones y todo. El mejor búnker para el creyente en medio de crisis es meterse en los propósitos de Dios. La iglesia tiene que comenzar a planear el siguiente paso, estar metido en lo que Dios quiere, y eso ha de librarnos de grandes dificultades, porque Dios guarda a los que entran en sus propósitos. Y la última parte, me encanta la última parte. Ponga atención en esto. Esto es maravilloso. Las palabras que el ángel le dio a Pablo, primero le dice: Pablo, no temas. No temas. La segunda cosa le dice: tu propósito te va a llevar hasta Roma, no te preocupes. Pero lo que a mí me voló los sesos, lo que a mí me puso así como wow, fue cuando le dice:
en el verso, si usted me acompaña, el verso 24, la parte final. Y derribete, y encima de todo. Y este es un plus. Vea lo que dice. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué le parece? Y Dios te dice, he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando yo leí eso, me llené de gozo para con alegría y con firmeza decir, hermanos, que aquellos que vivimos en este gran propósito de Dios, que aquellos que estamos en medio de dificultades pero soñando con los sueños de Dios, el propósito que hemos abrazado ha de guardar a los que están con nosotros. A los que están conmigo los guarda el propósito que Dios me dio. Yo lo creo. Lo creo como un niño le cree a su padre. Serás salvo tú y tu casa, dice el Señor en los labios de Pedro en el libro de los Hechos. Los que viajaban con Pablo fueron guardados. Pastor Eric, los que viajan con usted también serán guardados. Amado hermano, cabeza de hogar, aquel hombre, aquella mujer que es la líder en su casa. Si usted está en los propósitos de Dios, los que están bajo ese techo serán guardados. Hasta el gato, hasta tu perrito será guardado. Aunque no lo creas. Quizás usted está diciendo que exagerado este pastor, pero eso es lo que dice la Biblia. Los que están contigo no perecerán. Yo solo te invito a entrar en los propósitos de Dios. El libro de Proverbios dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios es el que permanece. Muchos pensamientos hay, muchos planes hay, planes de negocios, planes de vacaciones, planes de todo. Pero yo te voy a garantizar algo: el único propósito que va a permanecer hoy en día es el propósito de Dios. Métete en el propósito de Dios. Si te has alejado, vuélvete al Señor. Si has aflojado el paso, afirma tu paso. Si no te sentías cómodo haciendo una célula virtual, pues comienza a darlo todo a través de las redes sociales, haciendo tus células cada semana. Porque la crisis no cancela la visión de Dios. Una tempestad no canceló la visión de Dios. Y el COVID-19 tampoco va a cancelar el propósito de Vida Real Nueva York. La Biblia dice: aunque tardase a veces la promesa, escríbela porque se va a cumplir. Estoy seguro que Dios ha de usar las circunstancias para su gloria. Veremos milagros en este tiempo. Y en todo el proceso que la iglesia está viviendo, veremos la gloria de Dios. Porque tanto en el propósito final como en el proceso, la voluntad de Dios se está cumpliendo. Dios logrará su deseo en ti. Dios logrará todo lo que planeó. Lo que Él tenía planeado para tu familia para el 2020 se va a cumplir. No se ha cancelado. Lo que Dios tenía planeado para Vida Real Nueva York se va a cumplir. No se ha cancelado. De que Pablo iba a llegar a ver al emperador, no se iba a cancelar por ninguna tormenta. Es que Dios estaba en el negocio. Es que Dios está en tu casa. Y si Dios todavía no es parte de tu noticia, este es el momento de arrepentirte y de regresar al propósito de Dios. Hay gente que antes el corazón le latía por las cosas de Dios. Hay personas que antes amaron la obra de Dios. Hay líderes que han abandonado quizás el liderazgo. Algunos se han decepcionado y han perdido el rumbo. Vuelve al propósito de Dios. Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios logrará su deseo. Métete en los propósitos de Dios. Hoy es día de salvación. Hoy es día de abrir el corazón, de decirle al Señor: Señor, quiero abrazar tus propósitos.
Yo quiero que cierres tus ojos donde estás. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu Espíritu está aquí, Señor. Y a través de esta pantalla de televisión, Señor, tu verdad resuena en cada corazón, en cada conciencia. Y hoy se levantan aquellos que tú has marcado, y ahora se vuelven a ti aquellos que fueron puestos desde antes de la fundación del mundo para tus propósitos, Señor. Este día renuevas la esperanza. Hoy en día los que están contigo tienen seguridad que serán guardados, porque el propósito de Dios también guarda a los que están contigo. Si vas a hacer una oración conmigo de arrepentimiento, hazla en este momento. Dile: Señor, perdóname, he fallado, me he alejado de tus propósitos. Limpia mi corazón, cambia mi mente, me vuelvo a tus propósitos, Señor. Porque lo único que ha de permanecer después de que todo esto termine, lo dice el Apocalipsis, es tu iglesia, Señor. Cuando todo sea deshecho, lo único que permanecerá es tu iglesia, es tu propósito. Nos volvemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, comunícate con tu pastor, comunícate con el hermano Eric. Dile: Pastor Eric, le he dado mi vida al Señor, yo quiero otra vez mi célula, yo quiero regresar al propósito de Dios. Les amo. Reciban un abrazo de Restauración Resida y del pastor Jorge Peña desde Resida, California. Y espero que esta palabra quede grabada por siempre en sus corazones. Dios les bendiga a todos.